Hola, buenas noches. El día de hoy relataré un cuento del autor boliviano Óscar Cerruto, titulado Junta de Sangres. Que lo disfruten. Nunca se sabe la muerte que nos está destinada, porque el ser humano es frágil, piel y tejidos, todo blando y sin defensas. Y ese río parado de la sangre que la menor violencia convierte en chorro, asombra ciertamente que la mayoría muera en la cama, doblegada por la enfermedad y no herida por uno de los infinitos instrumentos agudos, penetrantes, explosivos de que el hombre está rodeado. Infinitas aristas que a cada paso amenazan destruirlo y lo hacen los riesgos por él mismo puesto en movimiento. Pero no es esto, sino que debo empezar declarándome culpable del crimen. El crimen y la muerte, dos muertes que yo he urdido. ¿O era yo parte de lo ya prescrito en la morfología premonitoria de la botánica? Debo empezar sin saberlo, hacer de manera distinta. Él sí habría sabido de un modo inigualable, porque las palabras, las ideas le obedecían sin esfuerzo, quiero decir Carmona. Voy a contarlo para nadie, como no sea para aliviarme al menos. El curandero estaba en la puerta del club, ahí sentado, la bolsa a los pies. Yo soy curioso y lo miré cuando salíamos. Ese fue el comienzo. Bueno, para proceder con algún orden, primero fueron las quejas, adentro, el resentimiento, y no a causa del alcohol, porque raramente nos dejábamos seducir por su trastorno. El médico Carmona vaciaba hasta 3 whiskies, los demás lo imitaban. Yo me demoraba en mi vaso único, y esta fidelidad me ha sido recompensada poniéndome al abrigo de toda intemperancia. Solo que aquella tarde Carmona agregó algunos más a su invariable dosis. ¿Saben ustedes, dijo de repente, que la profesión que he elegido es la más ingrata de este país? Yo sonreí solapado. Estaba acostumbrado a sus impromptus. Sonreí con sorna, sin poder evitar la irritación que siempre me asaltaba cuando en Carmona hablaba el triunfador ganoso de bañarse en sus victorias, fingiendo desdeñarlas o que le incomodaban. El resentimiento polvoriento antes de haber sido expresado. ¿Cómo me habría gustado decirle que era un majadero? Ingrata la medicina. ¿Por qué? Yo lo miraba a través de la mesa, él sin saber que ese esbozo de sonrisa mía, casi odio, y el dedo hipocrático golpeando la ceniza del cigarro. Vamos, hablé para fastidiarlo. Todas las profesiones tienen su lado ingrato, pero al final capitalizan muchas recompensas. ¿Comprendió que utilicé a propósito el verbo? ¿Comprendió que yo estaba en guardia y sabía que él estaba infringiendo las reglas? Convengo en ello, me interrumpió con acritud, pero la del médico es más dura. Tienes un enemigo imbatible entre nosotros, la superstición, el curanderismo. ¿Cuántos casos conozco? Multitud de vidas sacrificadas a la hechicería, ese moloch insaciable. Los esfuerzos de la ciencia se ven súbitamente malogrados por la intromisión de los charlatanes. Nada puede la justicia porque el curandero se ampara en la complicidad de los familiares del paciente, que encumbren con su buena fe la manipulación homicida. El crimen queda impune. Tal vez se le ocurra, dije con humildad, porque hay casos que todavía la ciencia no resuelve y los curanderos, vayan a saber cómo desentrañan sin mucho esfuerzo leyes desconocidas y lo hacen por unas pocas monedas. También está eso, claro, el factor económico. Si la ciencia no los resuelve, no ha de serlo la ignorancia, gritó, enfurecido, y en esa voz destemplada por la cólera reconocí que me había ido la mano. ¡Idiotas! El médico sigue pagando su tributo, cargando siempre con los fracasos, porque entonces no se pregunta que el curandero trató al paciente, sino que profesional lo atendió. La humanidad es detestable. Pidió otro whisky. Era el séptimo. Los demás, yo, nos mantuvimos en lo consumido. La reunión estaba ya malograda, sobre todo por la forma en que Carmona vació de un trago el contenido y quedó en silencio, el ceño fruncido, la mirada en el vacío.
de manera que fue con alivio que le vimos alzarse y combinar con su imperioso modo. ¡Vámonos! Sin acordarse siquiera de firmar el vale o pagar la cuenta, y el callaguaya que estaba ahí, sentado en la puerta, la bolsa a sus pies como para que yo me volviera tontamente a mirarlo. Carmona se volvió también. Los demás creo que ni repararon en su opaca presencia. Carmona, ostensible, el corrosivo desprecio colgándole el labio inferior profesional. Ahí lo tienen ustedes, vociferó. Son estos resabios de una edad oscurantista, los que explotan la inepcia de las gentes cultas e incultas, infames farsantes. Yo haría encarcelar a este canalla, es más, los haría fusilar. El indio miró apenas en su detractor, ajeno con toda su persona, como si las palabras llegaran desinfladas, ya a sus oídas, o no hubiese salido él nunca de su idioma familiar. Vean ustedes esa bolsa, seguía diciendo el médico. ¿Qué brujerías contendrá? ¡Impostor! Vámonos ya, intervinieron los otros. Dejemos en paz a este hombre. Doctor, es que solo su presencia me subleva. Entonces el indio habló. Serenate, señor, yo en nada te he ofendido. Eres médico, ¿no es cierto? ¿Me conoces? No, pero lo adivino. Y claro, siendo un sabio, tienes que despreciarme. Yo soy un indio ignorante, no engaño a nadie. Sin embargo, ¿me permites preguntarte algo? Tan seguro te veo de tu ciencia. ¿Puedes detener una hemorragia? Carmona lo miraba perplejo, no sabiendo si abofetearlo o volverle las espaldas. No te desafío, señor. Apenas si te hago una pregunta. Dejemos esto, dije. Es una tontería indigna de ustedes, sabiendo pérfidamente que Carmona haría lo contrario. Uno de nuestros amigos intervino. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Adelante, doctor. Carmona había bebido más de lo que habitualmente él mismo se consentía. Fue su perdición. Aceptó el reto absurdo. Detengo cualquier hemorragia, gritó, y después te la provoco a ti de una trompada. Cerca del club estaba, no ahora, bien abastecida la botica del Inca, donde yo me proveía regularmente del infalible bicarbonato para mis gastralgias. Allí nos encaminamos. Todos. El boticario me hizo un saludo de viejo, conocido, solo que frío, porque guardó para Carmona una venia más considerada. Infeliz, dije yo. Todos los boticarios son unos infelices. El hecho no más de haber elegido esa profesión de batir pomadas y doblar papelitos, pero se encogió de hombros al enterarse del propósito que nos llevaba a su establecimiento. Un grupo de indios y mestizos que se hallaban allí de compras se acercó en silencio, despierta la curiosidad al escuchar la explicación de los desafiantes, poniéndose en corro, los ojos más abiertos en torno nuestro. El callaguaya indagaba parsimoniosamente en su bolsa, extrajo unas hojas anchas, verdes, se puso a alisarlas y a reducirlas en dobleces sin prisa. Con los mestizos atrás estirando el cuello y los ojos desmeruzados, decía unas palabras en aymara, pero no a las hojas, sino a uno de los indios, uno más joven, que no respondía sino una sonrisa, azorada y respetuosa, y dejó luego que el herbolario le pusiese las hojas arrolladas en cada una de las fosas nasales. Casi enseguida se precipitó la hemorragia. Los mestizos lanzaron una exclamación. Ahí tienes, dijo sin arrogancia el indio. Señaló las estanterías de la botica. Todos estos remedios de la ciencia están a tu disposición. En algún frasco debe haber algo que te ayude a parar esa sangre. Aquí incurrí en otra alevosía. ¿Qué diablos pensé mirando caer la sangre en el recipiente que había traído el boticario? De pronto, un completo silencio. La sonrisa muy al fondo en la máscara impenetrable de los mestizos. Tomé de mi cartera 50 pesos y lo puse de él ante del grupo como una parada en el juego de taba. A la mano del doctor, dije. 50 pesos era una apuesta decorosa. Entonces, los mestizos consideraron mi dinero, cambiando opiniones con los ojos, y el boticario gruñó algo volviéndome la espalda. Finalmente, uno de los mirones, pues un billete de 20 pesos al lado del mío,
Los otros completaron la postura. Hielo, tapones con agua oxigenada, pidió el médico, todavía bajo los efectos del whisky. Mantuvo la cabeza del muchacho en posición erguida, el recipiente debajo del mentón, aguardando el resultado sin éxito. La sangre se agolpó en la garganta. No es una hemorragia cualquiera, comentó, con voz sin expresión, uno de los mestizos, queriendo preanunciar la derrota del médico. Agregué otros 50 pesos a la apuesta. Mis amigos la elevaron a 100. Los mestizos le opusieron el nervioso dinero destinado a las compras. Desalentadoramente no fue tampoco de ninguna eficacia la inyección de vitamina K, administrada con ayuda del farmacéutico. La sangre seguía del lado de ellos. El callahuaya, sentado en el suelo como si con él no fuera la cosa, elegía de un verdoso montoncito las hojas de coca para llevárselas a los labios y dejaba caer otras ritualmente de lo alto sobre el lienzo extendido en las rodillas impasibles. Y los mestizos que tomaban ahora la ofensiva con su indeseable peculio. En la voz nebulosa del médico, cuando ordenaba ácido gálico y ergotina, disipábanse con rapidez los vapores del alcohol y se veían las pequeñas, desesperadas gotitas de transpiración que yo miraba, no sé por qué, también con el color de la sangre a medida que, uno a uno, se acumulaban los frascos sobre su frente y los bates de remedios en el mostrador de la farmacia. Hay que hacer algo, hay que hacer algo, dijo gratuitamente la voz asustada de del boticario, con el muchacho que empezó a gimotear la irreparable pérdida de su sangre, como si lo hecho por el médico no fuese nada. No fuese nada el médico allí mismo hace rato en mangas de camisa y los antebrazos desnudos. Los mestizos accionando, pidiendo ya la confesión del fracaso, que terminara aquello, la codicia en los ojos y las manos inquietas por caer sobre el dinero. Sin apuro levantó entonces el callahuaya, sin apuro volvió del revés las lesivas hojas utilizadas antes, no otras hojas, las mismas que ahora eran de un verde confortante, para introducirla en las copiosas narices sangrientas. Hubo unos momentos de expectación tirante, en que el silencio mismo parecía tirante, pero la sangre iba cediendo. La vimos cedir, replegarse, contenida por el secreto conjuro desprendido de las láminas vegetales incógnitas, y la hemorragia paró, despacio, pero se detuvo finalmente. Carmona mordía junto el abatimiento y la humillación, los ojos perdidos en el indio restituido a su tarea de examinar con espacioso escrutinio las quebradizas hojas de su coca que parecían, sin embargo, proveerle de su fuerza. De pronto vi extraviarse el rostro de Carmona, desfigurado. Le vi dar 2 pasos y aventar de un puntapié hojas y lienzo, gritando: «¡Basta de magia estúpida! ¡Lárgate ya!». Vi eso, vi obediente el indio recoger, ahora sí con prisa, sus efectos, trasluciendo en sus gestos decepción, apenas desconcierto. «Es una pena, señor», dijo sin amargura y señalaba las hojas dispersadas como si fueran personas. «Estaban por revelarme algo. Les has cortado la voz. Ya no pueden hablar». Se retiraba. No parecía tener interés en que escuchara qué agregaba por lo bajo, casi para su propia reflexión. Solo pude ver curiosamente que nuestras sangres aparecen juntadas, porque una y la otra en la misma hoja de coca es raro. No fue el doctor Carmona el que encontré en su consultorio. No fue su consultorio esa pieza en que había entrado el desorden, los estantes vacíos con libros en la alfombra, restos de comida o más bien platos sin tocar, con ese aspecto de muerte que tienen las viandas enfriadas que no parecen de horas sino de años. Las colillas sembradas de los cigarrillos que se consumen solos o se van tirando de cualquier modo y acusan el desprecio con que caen en los muebles o en el piso. ¿No era Carmona esa botella de whisky a medio vaciar, esos cabellos revueltos, crecidos sobre los ojos de fiebre? El áspero silencio. Me recorrió un estremecimiento placentero. «He ahí el triunfador», me dije, pero luego me retracté. No soy tan vil después de todo. Era la 5ª vez, lo buscaba sin conseguir, hasta ahora, el privilegio de ser recibido en su fastuosa cueva de solterón.
La segunda oí al fondo su voz que le gritaba a los sirvientes: «No quiero ver a ningún imbécil». He aquí a Carmona vencido, sin hablar, 1 hora sin hablar, yo sentado en la punta de una silla, pensando en la capa de polvo adherida a mi pantalón, asqueado pero sin valor para levantarme, deseando oírle su amargura hasta que dijo: «¿Ya ve usted para lo que sirve la ciencia? Tantos libros, la investigación de siglos, si nada sabemos. Si sé menos que un campesino analfabeto, me he quemado las pestañas queriendo averiguar algo acerca de esas hojas. La botánica las ignora, la medicina está en blanco. Al diablo con los libros, los eché al fuego, todos ardieron, y eso es la sabiduría, pavesas». Se sirvió una porción de la botella que enseguida empujó hacia mí, con un gesto de repulsa que lo abarcaba todo y que yo odié, porque me sentí incluido en su náusea. Y el indio ese, riéndose, me lo imagino en los mercados, en las plazas, en las tabernas, haciendo escarnio de mi frustración, con perfecto derecho. La ciudad entera ríe a mi costa. ¿No la ha escuchado usted? Yo la escucho, la oigo celebrar, la afrenta en una carcajada que resuena todo el tiempo en mi cerebro. El doctor Carmona, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Convertido en chivo emisario de un débito de la ciencia, un hiato como si dijéramos: «Oh, mi cabeza va a estallar». Y para esto sí que no sirve ninguna de tus hojas endemoniadas, indio maldito. ¿Sabe usted que me persigue? Me lo encuentro por todos lados, y para el colmo se burla, se descubre: «Buenos días, señor doctor», y en los ojos siempre una luz falsa e incierta, como si mirase desde el misterio. Aquí agravé mi infamia. Hice además posible la profecía. No lo disuadí de su enajenamiento. No hice nada por disipar su tiniebla. Hablé más bien de la azarosa realidad de los sarcasmos que nos reserva la vida, pero imputándolo todo a un tercero imaginario, haciendo la abstracción de su caso, ignorándolo. Pregunté si alguien podía imaginar. Es un supuesto, aclaré, imprimiendo vaguedad a mis palabras. La reputación de un hombre, una existencia brillante, su sosiego, en fin, abatidos en un solo golpe por un ser del montón, oscuro entre millones. Cualquiera está expuesto a esa eventualidad. Usted, yo sobre todo en mi condición de abogado, rábula como usted suele bromear, porque nunca dejé de comprender que fueran bromas. Lo concibo en sus momentos de odio por mi persona, odio amistoso, por cierto, impaciencia diré, puesto que todos nos odiamos alguna vez. No me lo niegue, no es mi propósito insinuar otra cosa, y le sugerí precaverse, nunca se sabe, no permitir que lo tomen desarmado, desprevenido, quiere decir, claro, no resignarse a caer tontamente. ¿Qué diablos? Lo dejé con su barba de 8 días, su deterioro interno, la botella de whisky, los ojos cargados de sombra, maduro para la tragedia. Lo demás es historia conocida. Sucedió como si yo mismo lo hubiese preparado. Yo, un mezquino instrumento de la perversidad. El automóvil en el que huía el médico, la noche del crimen, corrió unas cuantas cuadras en el pavimento mojado y defectuoso, y lleno de baches por las calles mal alumbradas del suburbio. Sus perseguidores detrás dando voces. Apartábase con terror la poca gente que el coche hallaba en su estampida, las mujeres en su solo grito y la furia en una piedra que volaba contra los vidrios fugaces del vehículo. El coche seguía alejándose. La distancia que lo separaba del colérico racimo humano aullante se iba haciendo cada vez más irreductible. Lo vieron entrar en la oscuridad, perderse en la calle retorcida que se borraba de un barrio donde sería módico desaparecer. Lo consideraron a salvo. Un coche no se alcanza si no se dispone de otro, y ese era un barrio que los coches no frecuentaban, que no entraban en los planes del tránsito de rodados. Desalentados, se habían detenido en mitad del arroyo, formando un grupo rencoroso, todavía bajo el impacto del fracaso. No quedaba sino dar aviso a la policía, buscar un teléfono, precipitarse en la comisaría próxima, cobarde asesino.
Inesperadamente el automóvil reapareció. Tomó por una calle lateral. La calle, como una espada rota, se truncaba en una barranca. Recrudecieron los gritos. Se reinició el acoso. Oficiosos ayunos del significado de esa cacería se sumaban a la persecución, avivando con inflamado combustible la hoguera de la turbulencia. Cuando la jauría de hombres llegó a la calle cortada, entre codazos o tropezones, pisándose los unos a los otros, predispuestos al linchamiento, el automóvil estaba allí, detenido con el motor en marcha, y Carmona, a la luz viva de los faros, corría por el borde de la barranca buscando un paso. Una de las manos aferraba aún el cuchillo con el que acababa de dar villana muerte al Callahuaya, tinto en sangre. Lo vieron saltar, vieron que tropezaba y caía con un grito ronco. Ya no lo vieron levantarse. El cuchillo, extrañamente, se lo había clavado en la garganta. Espero que les haya gustado. Eso sería todo. Gracias.